Hola a todos, bienvenidos al podcast de Yuki, donde haremos un café virtual con invitados especiales. Hoy tenemos con nosotros Jordi Heredia de Cloud Accounting en Barcelona. Espero que disfrutéis de la conversación. Buenos días a todos. Hola Jordi, ¿me escuchas? Sí, hola, buenos días. Muy buenos días. Empezamos entonces nuestro primer webinar que tenemos hoy con nosotros Jordi Heredia, uno de nuestros partners que viene por parte de Online Accounting del grupo UHI. Y bueno, muchas gracias Jordi por estar presente con nosotros en nuestro primer webinar. Gracias a vosotros por organizarlo, un placer. No, ya son muchas veces que compartimos contigo también eventos, o sea, habéis sido uno de los primeros partners en juntarse con nosotros en nuestro proyecto de Yuki. Y entonces es un placer realmente volver a estar contigo compartiendo experiencias. Entonces, Jordi, más que nada, me gustaría que te presentaras un poco y que hablaras un poco del proyecto que tenéis montado en el proyecto Hola, Online Accounting. Sí, mira, comentaros de que el proyecto Hola Online Accounting pues nació hace cosa de 1 año y medio, sobre septiembre del 2018. Nosotros, bueno, como parte de la firma UHI, pues ya estábamos desarrollando pues todo el tema del outsourcing de lo que es el compliance, tanto contabilidad, fiscalidad y laboral principalmente para pymes, siempre con un enfoque que ya nació, digamos, la organización con un enfoque claro a trabajar pues sin papeles, ¿no? Uh-huh. Entonces, trabajaba con un número limitado de clientes y entonces hace 1 año y medio, casi 2 años, pues yo me uno al proyecto. Y un motivo el motor para el que empezamos el proyecto fue el tema del uso de herramientas en el cloud. Okay. Es decir, yo como usuario de haber pues externalizado, internalizado muchas veces pues toda la función contable, pues siempre me había dado cuenta de que había un momento, ¿no? Que había una parte de gap, ¿no? Entre qué es lo que era tu organización, o sea, tu organización, y lo que era el despacho profesional y el grado de comprensión del despacho, del conocimiento de tu negocio. He tenido muchas experiencias y cada despacho pues es diferente, ¿no? Pero al final siempre me encontraba de que, oye, pasaban los años y habían algunos despachos pues que no acababan de entender qué es lo que hacíamos. Uh-huh. Y simplemente se limitaban a procesar transacciones con la finalidad de cumplir todo el tema de la normativa legal, ¿vale? Que eso está bien, está allí y se ha de hacer, pero no encontrabas un partner, ¿no? Con el que confiar. Entonces, a partir de allí, al ver las oportunidades que ofrecían las herramientas en el cloud, digo, oye, esto, ¿no? Comenté a mi socio Antonio, digo, esto sí que tiene sentido a la hora de hacer un outsourcing de la función económica financiera y de la parte de la contabilidad, fiscalidad, etcétera. ¿Por qué? Esto es así porque las herramientas en el cloud lo que te permiten es la interacción instantánea, entonces con el cliente, con el acceso a su sistema. El cliente también tiene acceso al sistema, por lo tanto se da esa vinculación que te permite conocer a los clientes. Por lo tanto, dijimos, oye, nosotros podemos hacer un servicio de outsourcing de la función económica financiera aportando valor porque tenemos el conocimiento de los clientes. Y el cliente lo que necesita es centrarse en su negocio y tener un partner que le dé la información económica financiera y que le ayude a tomar las decisiones correctamente, ¿no? Entonces fue a partir de ahí que empezamos el proyecto y en nuestra misión ya está este statement de decir, oye, vamos a aportar valor a nuestros clientes a través de herramientas en el cloud, ¿no? Entonces es ahí a partir de que empezamos a captar nuevos clientes y entramos en contacto pues con Yuki y desde el primer momento pues quedamos enamorados.
Y todo que estaba Yuki en una fase pues muy embrionaria, pues enseguida vimos que era una apuesta de futuro en la cual pues nos teníamos que unir, ¿no? Muy bien. Y allí es un poco donde estamos, ¿no? A partir de ahí, pues ya llevamos hechas unas cuantas implantaciones y la herramienta de Yuki pues cumple con las funcionalidades que nosotros necesitamos para trabajar con nuestros clientes y como despacho. Muy bien, muy bien. Y justamente lo que hablabas, Jordi, o sea que normalmente las empresas pues buscan un partner, ¿no? O no había pues ese hueco en el mercado. Y eso es muchas veces referente a lo que nosotros mencionamos como, por ejemplo, la contabilidad 3.0. O sea, ya, no me gusta decir contabilidad 3.0 porque la gente se va inventando a nivel de números. O sea, ya he visto contabilidad 4.0, ya he visto... Pero realmente lo que te quería preguntar es, ¿tú dónde ves? O sea, ¿qué es exactamente eso de que la gente habla de la contabilidad 3.0? Y... ¿dónde crees que va realmente este servicio financiero en los próximos 5 o 10 años? Bueno, con lo que está cayendo, ¿no? Es difícil decir hacia dónde va esto en los próximos meses, ¿no? Sí, pero es decir, yo también me siento un poco culpable, ¿no? De estos conceptos de contabilidad 3.0, 4.0, etcétera, ¿no? Que al final lo único que intentas decir es lo del futuro, ¿no? Es decir, que hacia dónde va, ¿no? Al final nosotros creemos que eso va a ser así, ¿no? Entonces, y va a ser pues, más pronto o más tarde, ¿no? Entonces, por eso el concepto, el 3 punto, 4 punto, o el que le quieras poner, ¿no? Es decir, al final es un tema de decir hacia dónde va el sector, ¿no? Y hacia dónde va pues, el servicio y las cosas, ¿no? Entonces, al final, a mí también me gusta poco hablar de contabilidad, ¿no? Es decir... me gusta hablar poco de IVA, me gusta hablar poco de compliance y esto sí, porque eso es una cosa que se ha de hacer, ¿no? Que nos lo pongan más fácil o más difícil, pues depende de cada jurisdicción y cada gobierno, ¿no? Hoy estamos viviendo estas últimas semanas casos de que realmente pues, nos lo ponen muy difícil, ¿no? Hacer nuestro trabajo. Pero al final es decir, oye, todo el tema de las tecnologías aplicadas pues, a los sistemas contables pues, nos van a ayudar a gestionar las transacciones de una manera pues, mucho más sencilla, ¿no? Por lo tanto, todo el tema transaccional pues, va a perder un peso, ¿no? Es decir, va a tener su importancia. Pues, habrá una cierta complejidad en gestionar transacciones por su volumen o no. Pero en general los sistemas contables empiezan a solucionar todo ese tema de la gestión diaria transaccional. Por lo tanto, nuestra labor como despacho va a estar, se ha de centrar en aportar elementos de valor, ¿no? Es decir, está bien decirle al cliente, dice, oye, pues mira, pues has de pagar pues tantos euros de IVA, ¿no? Y cuáles son las alternativas que tienes, ¿no? Es decir, o lo domicilias y lo pagas o lo posponemos, etcétera, tal. Pero eso es, para mí ya es una parte de nuestro servicio que está allí porque lo tenemos porque es la realidad. Es decir, al final los clientes tienen que pagar IVA, tienen que pagar IRPF, tienen que presentar libros, etcétera, ¿no? Pero para mí ese es un dato, ¿no? Para considerarlo con el cliente y que sea un punto para hablar de qué es lo que necesita el cliente y dónde se ha de centrar, ¿no? Es decir, al final, pues el IVA, el pagar o no pagar el IVA, a lo mejor lo que está, o la dificultad de pagarlo o no, pues que tiene unas connotaciones de la tesorería de la propia empresa, ¿no? Entonces, claro, es importante hablar de la tesorería de la empresa más que del IVA o no, o de un pago puntual, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos llegado a ese punto o por qué tenemos recursos ociosos que le podemos dar otra finalidad? Si el pago del IVA no es un problema, ¿no? Pero a veces te encuentras con clientes que dices, oye, pues están, no sé, tienen una cuenta corriente, tienen un negocio, pues que sus ingresos anuales son 500.000 euros y a lo mejor tienen 450.000 en la cuenta del banco, ¿no? Bueno, esto es para por si vienen malos momentos, vale, está muy bien, ¿no? Pero se pueden hacer otras cosas con ese dinero o se puede gestionar de una manera diferente, ¿no? Entonces, para mí la contabilidad 3.0, etcétera, es ya no solo es que sea el futuro y cómo se van a gestionar las transacciones, sino es poner otros temas encima de la mesa como prioritarios más que
la pura gestión transaccional y todo el tema de compliance que están obligados todas las empresas en cualquier jurisdicción. Exactamente. Entonces, vosotros también os enfocáis un poco a lo que es, y lo que vamos hablando, os enfocáis también en todo el asesoramiento, realmente el asesoramiento del cliente, ¿no? Darle pues input en relación a sus cuentas, en relación a su empresa, que normalmente pues un director financiero hace, ¿no? Sí, es más o menos el punto donde llegáis. Sí, o un controller, es decir, es un poco escalar la función del asesor, ¿no? Es decir, ya no solo es decir, oye, pues mira, pues vale, que el día 20 de cada trimestre tengas que pagar impuestos, pues eso es un dato, ¿no? No es más, ¿no? El que tengas que pagar más dinero o menos es otro dato, ¿no? Pero cómo convertir ese dato en información, ¿no? Al final, decir, oye, pues vale, has de pagar, pues al final muchas veces dices, oye, ¿por qué tengo que pagar tantos impuestos, no? Pues oye, pues la primera de todas, si está relacionada con el volumen de tu actividad, pues lo primero que hay que hacer es felicitarte, ¿no? Entonces, digo, primero hemos de estar contentos porque hemos de pagar, ¿no? Entonces, ahora pues, vamos a gestionar, pues, ¿por qué? Si estamos haciendo una gestión efectiva, pues oye, de nuestros activos, de nuestra rentabilidad, nuestro ROE, etcétera, ¿no? Para que eso pues podamos optimizar, porque al final todos tenemos un socio, ¿no? Que es el gobierno, al final cuál has de pagar impuestos, ¿no? Que se lleva su grado de participación. Correcto. Y entre comillas, pues cuanto mayor sea, pues quiere decir que mejor te va, ¿no? Entonces, ese dato pues lo has de utilizar para entender cuál es la operativa del cliente, que son las áreas que se pueden mejorar, o simplemente, pues oye, simplemente es un dato que te permite, pues no sé, plantearte, pues el crecer el negocio de diferente manera, hacer otro tipo de inversiones, plantearte retos de internalización, etcétera, ¿no? Es decir, al final lo que subyace en todo esto es decir, oye, los retos especialmente en las pymes, ¿no? Bueno, todas las organizaciones, pero al final en el mercado, y si cogemos el ejemplo de los días de hoy, pues está muy, muy complicado, ¿no? Entonces, la idea es decir, oye, preocúpate tú del negocio, que nosotros ya nos preocupamos de la parte económica financiera, y darte los datos en tiempo real para que tú tomes las decisiones correctas, ¿no? Justamente. Es decir, uno de los ejemplos, es decir, cuando con herramientas como Yuki, ¿no? Que tienes toda la información accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo como director general de mi empresa, pues yo me levanto por la mañana y me conecto, ¿no? por el móvil y no sé, y ya veo si ya me pongo de mejor o peor humor, ¿no? Si me tomo un café con leche con un croissant, o ya se me atraganta el croissant, porque simplemente ya veo si los clientes me han pagado, que me tenían que pagar, me han pagado, o no me han pagado, o tengo una tensión de tesorería, o no. Pero al menos, es decir, al menos lo sé, ¿no? Entonces, yo ya puedo tomar decisiones casi saliendo desde la ducha, ¿no? Exactamente. Porque al final el entorno en el que nos movemos, pues cada vez interaccionamos más, ¿no? A lo mejor no es un buen momento, ¿no? Que no estamos ni viajando, ni visitando clientes, ni esto, pero al final siempre queremos tener, o sea, una de las gracias o de la potencia que veo yo en estas herramientas es el acceso a la información. Eso es un buen punto, incluso, o sea, ahora mismo como has dicho, con toda esta crisis que no nos podemos acercar y todo más, ¿cómo has gestionado esto con tus clientes? ¿Qué tipo o sea, has cambiado algo? ¿Cómo se están adaptando tus clientes ahora con todo o sea, no se pueden dirigir a la oficina? ¿Qué tipo de gestiones estáis vosotros haciendo con ellos? A ver, yo te diría que afortunadamente, es decir, como esta es nuestra proposición de valor y nuestra forma de trabajar, a nosotros nos ha cambiado poco, ¿no? Por ejemplo, nosotros parte de nuestro equipo no lo tenemos localizado en una oficina, es decir, trabajan ya hacían teletrabajo antes. Antes, ya. Es decir, tenemos es decir, nosotros creemos en el tema del trabajo, el tema de la responsabilidad, ¿no? Y sobre todo la compatibilización, pues, de horarios, etcétera, ¿no? Entonces,
las herramientas en el cloud te permiten esto, y ser una oficina sin papeles, pues para nosotros, ya por seguridad, ya casi estábamos haciendo la oficina al completo, teletrabajando, antes del decreto de alarma, ¿no? De esta situación. Y además parte del equipo ya lo tenemos trabajando en ciudades diferentes de Barcelona, ¿no? Entonces, pues para nosotros el trabajar pues con videoconferencia, audioconferencia, en remoto, etcétera, en sala con equipos, etcétera, pues es el pan nuestro de cada día. Tenemos a muchos clientes que ya están habituados, es decir, porque al final una de las cosas que es importante y que después supongo que hablaremos es el tema de la educación del cliente. Todo este proceso de cambio y a la contabilidad pues 3.0, 4, la que queramos llamar, la del futuro, pues lo que es una parte muy importante es el tema de la educación del cliente. Entonces, gran parte de nuestros clientes pues ya estaban educados. Entonces, para nosotros para el 95% de nuestros clientes, pues podríamos tener perfectamente preparados pues todos los libros para la liquidación del IVA trimestral, para el depósito de libros del 30 de abril, con todos los cierres contables hechos del año 2019, etcétera. Como experiencia, comentarte dónde nos hemos encontrado más problemas, pues en los clientes nuevos, ¿no? En los clientes que hemos empezado a partir de enero, ¿no? Que bueno, pues aún pues hay un periodo de adaptación, ¿no? A esta forma de trabajar, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con clientes, pues oye, es que no te puedo enviar información, ¿no? Es decir, entiendo que te estoy enviando información, etcétera, pero no te puedo enviar el grueso de la información porque no puedo acceder al despacho, ¿no? Claro. Digo, bueno, a ver, pero entonces pues a partir de ahí decir, a ver, ¿qué proveedores, ¿no? te han enviado pues tus facturas por mail, ¿no? Pues mira, pues esto has de hacer reenviarlo aquí y ya lo procesamos, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Pues hemos configurado accesos a los bancos en remoto, ¿no? Hablando con las oficinas de los bancos, de decir, oye, pues mira, pasa esto, tal y que cual, y hemos llegado a conectar y ya tenemos los bancos solucionados, ¿no? O sea, lo que ha hecho es un poco acelerar el proceso de educación del cliente por esta situación, ¿no? Porque normalmente, ¿cuáles son los principales problemas con nuevos clientes? ¿Qué pasos tienes que hacer tú más o menos para empezar a que tu cliente pues empiece a trabajar de la forma que quieres? Sí. A ver, yo te diría el grueso de los clientes, la mayoría de los clientes, es decir, llegan a nosotros porque necesitan cambiar la forma en la que están trabajando, ¿no? Okay. Nosotros pues básicamente nos nutrimos pues de clientes que se implantan en España, en el caso de los extranjeros que empiezan de cero, o nuevos clientes que empiezan su actividad, ¿no? Entonces, y otros clientes que vienen pues de desarrollar su actividad pues con otros despachos, ¿no? Estos clientes pues normalmente pues acuden a nosotros porque por nuestra propuesta de valor y porque quieren hacer las cosas de una manera diferente. Entonces ya son, entre comillas, bastante receptivos a los cambios, ¿no? Y entonces, pues básicamente lo que has de establecer es el esquema de comunicación, cómo te vas a comunicar, ¿no? A partir de ahora, porque hay clientes que se sorprenden, ¿no? Y digo, ¿solo tengo que hacer esto o solo te tengo que enviar esto? ¿Sí? Pues sí, porque de todo lo demás ya me ocupo yo y ya se ocupa el software, ¿no? Y nosotros pues somos los facilitadores de que esas cosas pasen, ¿no? Y a partir de ahí pues dar consejo en función de los datos que tenemos y de las cosas que faltan, no faltan o que detectamos que se están haciendo bien o no se están haciendo bien. Básicamente ese es el proceso. Es siempre un proceso pues de ajuste, ¿no? Es decir, que necesita unos meses de rodaje y sobre todo al final cuando pasan cosas, ¿no? De decir, oye, tengo que presentar las liquidaciones, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, y ya está, no tengo que hacer nada más. Digo, no, ya no has de hacer nada más, ¿no? Tú has enviado la información o la hemos capturado en la manera que hemos definido, pues para cada cliente es un poquito diferente, ¿no? Y a partir de allí pues está nuestro trabajo y verificamos con el cliente e interactuamos pues en la medida que se debe interactuar, algunos más o no, en función de la complejidad del cliente y de su operativa, ¿no? Pero básicamente no encuentras... Ya, a lo mejor hablamos un poco más adelante, ¿no? Es decir, de que
no todos los clientes son iguales. Yuki para todos los clientes, ¿no? Exactamente. Entonces, no, eso te iba a preguntar, por ejemplo, seguramente en tu despacho también tienes clientes que están acostumbrados pues a trabajar todo más en papel o son más tradicionales, ¿no? ¿Cuál es vuestra política en relación a estos clientes? Porque me imagino que se sube mucho más también el tiempo que tenéis que dedicar a estos clientes, ¿no? Y entonces reduce un poco la rentabilidad de estos clientes. ¿Cómo es vuestro approach? O sea, ¿cómo lidian con estos clientes? Bueno, al final nosotros cuando tenemos un cliente que dice, oye, pues yo estoy acostumbrado a trabajar así, tal y que cual, nosotros ya de partida decimos, oye, pues es que vamos a trabajar de una manera diferente. Nosotros te podemos ayudar en el periodo de transición, ¿no? Y de supervisar determinadas cosas, pero ya huimos de tener un papel físico del cliente en la oficina, ¿no? Entonces, pues a veces les enseñamos, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿cómo recibes la información? ¿No? Pues oye, pues y después ¿qué haces? ¿No? Entonces también hacemos un poco de reingeniería de proceso, ¿no? Del proceso contable, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues si tú recibes esto de esta manera y esto así, al final nosotros necesitamos sobre esto. Tú no te has de preocupar, ¿no? Porque al final dice, oye, es que dice, no, es que a mí me envía el proveedor X, me envía la factura por mail en un PDF, ¿no? Entonces yo la imprimo, ¿no? Me la guardo y después pues te lo escaneo todo junto y te lo envío, ¿no? Digo, esto no es así, ¿no? Sí, digo, sí. Esto no va a ser así. Estás aquí haciendo pues casi triplicando el trabajo, ¿no? Cuando realmente lo podemos simplificar, ¿no? Entonces hay una parte del proceso de implantación pues que haces toda la parte de reingeniería de cómo va a funcionar el flujo de información. ¿Tienes muchos clientes que se han dado cuenta de que, ostras, pues es verdad que realmente me estoy currando más de lo que me hacía falta? Sí. Es decir, otro de los ejemplos famosos, ¿no? Es decir, claro, yo recibo estas facturas, las imprimo, ¿no? Entonces las pongo en Excel, ¿no? Entonces yo esto se lo doy al gestor, ¿no? Y el gestor, y digo, pero bueno, claro, es que aquí estás trabajando tú, ¿no? Yeah. Es decir, después el gestor a lo mejor vuelve a hacer lo mismo o lo hace de diferente manera, etcétera, o le das las cosas muy masticadas, etcétera, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es el mismo trabajo sin que tú necesites hacer esto, porque esa información que tú tienes en tu Excel de control la vas a tener accesible, ¿no? Es decir, al final hay el miedo, ¿no? Es decir, oye, yo no tengo No. El tema es, ¿accedo o no accedo a la información? Uh-huh. Nosotros ahora, otro ejemplo, estamos presentando una propuesta estos días, ¿no? Y el tema, es decir, es que dice, claro, yo me entero ahora que voy a pedir un crédito ICO para solventar esta solución, ¿no? Y me entera hoy que tenía un impagado desde noviembre de un importe relativamente importante. Entonces, mucha gente que es sensible, ¿no? Es decir, al final, la gestión del empresario, pues oye, lo que gestiona prioritariamente es la caja, ¿no? El flujo de caja, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiere tener esa información, ¿no? Entonces, pues él se monta sistemas auxiliares, ¿no? para tener esa información, ¿no? De ahí que se imprime las facturas, las pone en un Excel, sabe qué es lo que ha de pagar o lo que ha pagado, o etcétera, tal, ¿no? O sea, hace una gestión, digamos, auxiliar a su información contable para su gestión del día a día, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es romper el mito y decir, oye, al final la información es una, ¿no? Esté en 6 sitios, o esté en 2, o esté en 1. Si tú tienes acceso al punto donde está la información, pues tú ya. Entonces, hay el proceso ese de adaptación, es de tomar confianza con el sistema, de que sí, que realmente, ¿no? Si yo hago lo que hacía antes de una determinada manera, lo hago de diferente manera, tengo la información toda centralizada. Al día, centralizada, pero es que ya no la sé yo, sino que la saben mis asesores, ¿no? Entonces, y los asesores también me dirán, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te pones diferentes tipos de alarma, ¿no? Es decir, una vez ya has asegurado el flujo de información, pues ya te pones las reglas, digamos, de gestión para cada uno de los clientes, ¿no? Exactamente. Entonces, oye, pues avísame cuando mi saldo de cuenta baje de mi cuenta del banco sea inferior a 20.000 euros, ¿no? Pues vale, ya te avisamos, ¿no? Es decir, exactamente. Allí ya entras en la manera de cómo optimizar o cómo aportar pues valor en la gestión del día a día, ¿no? Que al final, pues teniendo la información, pues todos podemos hacer. Sí, es que es eso que nos hemos dado cuenta, que en muchas empresas se estaba haciendo el trabajo doble.
y que la gente no se da cuenta que no hace falta hacer ese trabajo doble, ¿no? De hacer la gestión de caja, hacer la gestión de sus proveedores. La típica pregunta que yo doy siempre como ejemplo, que por ejemplo cuando nos llama un proveedor y nos pregunta si la factura está pagada, por ejemplo. La factura de abril no me has pagado y me has pagado la de mayo. ¿Me lo puedes verificar? Normalmente esto supone un problema para la empresa, porque si no tiene un control, envió las facturas al gestor, deja de tener acceso. ¿Vosotros ese tipo de situaciones habéis solucionado con algún cliente? Sí, porque al final claro, enseñas, o sea, en la fase esa de educación, ¿no? Pues gradualmente te vas diciendo, oye, pues al final esa información, pues tú la tienes, la puedes acceder de tu móvil, ¿no? Uh-huh. Muchas veces digo, y también lo tenéis que utilizar como una arma de control delante de tus clientes y tus proveedores, ¿no? Entonces, si tú estás delante del cliente y miras en el móvil si una factura está pagada o no está pagada, si está contabilizada o no está contabilizada, etcétera, pues eso ya dice mucho de ti, ¿no? Correcto. Dice mucho como una persona que activamente pues controlas la gestión de la documentación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos con los clientes pues es decir, oye, al final siempre cada cliente es crítico en una cosa, ¿no? Hay muchos que tienen pues una gestión compleja de proveedores y que son monocliente, o a veces que son con 1 o 2 proveedores y tienen 1000 clientes, ¿no? Es decir, cada uno es crítico en una cosa, entonces enseñamos las herramientas que nos ofrece el software para hacer esa gestión. Okay. Saldos de clientes es esto, ¿no? El aging es este de aquí, y los saldos que tienes con antigüedad son estos de aquí, pues ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿No? Justamente. Y en esta fase, bueno, seguramente que en estos últimos días habéis tenido muchísimo trabajo con todas las tareas administrativas, con ERTES, etc., dando información a los clientes. ¿Cuáles son las acciones que estáis tomando vosotros, las más importantes, digamos, con vuestros clientes en estas fases, en esta fase más durilla, para ayudarles? Bueno, al final, es decir, lo que nos permite ser muy ágiles es oye, necesito esta información para entregarla al banco para solicitar el préstamo hijo, ¿no? Okay. Claro, es que es casi inmediato, ¿no? Uh-huh. Ya tenéis la información. Pues, claro, es decir, hace 2 semanas pues podíamos dar la información del cierre del trimestre casi al 90%, ¿no? Claro, y si tenéis 300 clientes pidiendo ahora mismo un balance o lo que sea al momento, ¿no? Antes era más... Exactamente, ¿no? O decir, bueno, pues te puedo dar el del 30 de diciembre, ¿no? El 31 de diciembre, ¿no? Este está aún bajo construcción porque no he basado, no sé qué, ¿no? Entonces... Otra de las buenas cosas del online accounting, ¿no? Es decir, que al final empuja tanto al cliente como al asesor a tener las cosas hechas, ¿no? Exacto. Otro de los temas que es importante, sobre todo en el tema de la transformación de los despachos, es la educación de tus trabajadores, ¿no? Uh-huh. Es decir, está muy bien que proceses las cosas, pero has de saber qué es lo que estás procesando, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro proceso de incorporación de un cliente nuevo, pues también tenemos un proceso interno de educar a los asesores de la compañía en qué es lo que es, a qué es a lo que se dedica el cliente, cuáles son sus transacciones más habituales, dónde están las claves de gestión del cliente y dónde tenemos que estar más atentos, ¿no? Uh-huh. En la evolución diaria de las transacciones. Entonces, creando ese lenguaje común entre cliente, asesor y empresa, por decir una manera, pues al final los outputs pues son mucho más inmediatos y en momentos como este, pues claro. Justamente. Al final, pues oye, no sé, el banco te pide, oye, ¿cuáles son tus gastos fijos de los últimos 6 meses, ¿no? Sí. Y tu previsión para los próximos, pues como esa información ya está bien detallada, pues hacer la extrapolación
es muy sencillo y es donde estamos ayudando a los clientes, ¿no? Es decir, pues vamos a ver qué, ¿no? Okay. Pues vamos a ver si tu negocio baja un 30%, ¿en qué cuentas vas a bajar? Pues en tus compras se van a ver directamente qué va a pasar con tus stocks, etcétera, tal y cual, ¿no? Entonces podemos ayudar muy fácilmente a hacer las simulaciones para presentar estos documentos al banco. Exacto. O para completar los expedientes del ERTE, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, este tipo de comunicación, vosotros tenéis varios canales, entiendo, ¿no? De comunicación con el cliente, ¿no? ¿Cuáles son las principales herramientas que vas utilizando para estar en contacto con tus clientes, para que ellos tengan acceso a vosotros? Bueno, al final, pues las herramientas que tenemos, pues son todas las que nosotros el concepto de online accounting, ¿no? Es decir, al final es el accounting que está online, ¿no? Es el servicio, es el de siempre, ¿no? Utilizando las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, al final nosotros siempre somos accesibles, no nos limitamos a digitalmente interactuar, ¿no? Okay. Entonces hay diferentes formas de interactuar. La propia aplicación te facilita mucho la comunicación, ¿no? Es uno de los puntos fuertes de Yuki, ¿no? Es decir, tú tienes un chat abierto sobre tu contabilidad, sobre documentos específicos, etcétera, donde ya estableces un flujo de comunicación, ¿no? La pregunta de, oye, esta factura, que es la primera vez que la vemos, ¿y dónde quieres imputarlo? ¿Qué tratamiento le quieres dar? ¿O este tipo de coste lo quieres periodificar? O oye, nosotros creemos que esto se ha de tratar con un activo fijo cuando tú nos lo estás poniendo con esto, pues ese tipo de preguntas ya tienes una plataforma. Yuki te ofrece la plataforma de poder preguntar e interactuar con el asesor contable, pues a través de él, ¿no? Yeah. ¿no? Después, evidentemente, tienes el mail, teléfono y videoconferencia, ¿no? Muy bien. Nosotros nos gusta ver a nuestros clientes. Muy bien. ¿Haces a menudo videoconferencia con el cliente? Sí, y también reuniones presenciales, es decir, en el día a día, es decir, para mí no. El online accounting no es un tema de máquinas, ¿no? Es decir, están allí, ¿no? Es el medio, es un medio, ¿no? Y lo has de aprovechar, ¿no? Pero evidentemente el tema de la videoconferencia, ahora obligados completamente a hablar con los clientes de esta manera. Esto ha hecho, yo creo que esto dará un cambio, ¿no? En el tema de cómo serán las relaciones en el futuro, porque el cliente se ha visto más obligado, ¿no? Es decir, hay mucho cliente, cuando tú asesoras una empresa, es decir, no sé si hay más participantes por aquí que compartan esta opinión. Cuando tú asesoras una empresa, tú haces de asesor económico, financiero y de psicólogo a veces, ¿no? Exactamente. Esas reuniones presenciales, pues te dan mucho pie a realmente conocer a tu cliente, porque al final también necesitas conocer psicológicamente a tu cliente para saber qué cosas pues puede ser más perceptivo, ¿no? A la hora de asesorar, ¿no? O cómo plantear determinadas situaciones. Y ahora se puede suplir pues con la videoconferencia y muchas veces pues en algunas ocasiones es el único canal que tenemos con el cliente. Nosotros tenemos un cierto número de clientes que son extranjeros, ¿no? Entonces pues tenemos clientes pues que su sede central europea pues está en Polonia o en París o en Edimburgo, ¿no? Entonces ya establecemos conexión, ese tipo de vinculación, ¿no? Entonces para este tipo de herramientas para estas cosas es realmente ideal, ¿no? Y el otro día hemos hecho una implantación que no ha habido interacción. Ha sido la primera implantación que no nos conocemos físicamente. Sí, habéis encontrado un cliente nuevo y habéis empezado a trabajar con él directamente sin nunca haberlos conocido. Sin habernos conocido, o sea, físicamente no nos hemos dado la mano, ¿no? Virtualmente muchas veces. Pero es decir, que hemos hecho la parte de análisis, la implantación, la formación, y estamos funcionando perfectamente. Sí. Todo a través de temas digitales, o sea, de medios digitales, ¿no? Sí. Y estoy viendo preguntas del público.
Contestaremos a las preguntas justamente al final, que ya nos estamos acercando también. Entonces contestaremos a las preguntas que tengáis. Así que si tenéis alguna pregunta en particular, podéis escribir. Si podemos contestar a todas, contestaremos. Y si no, pues las contestaremos por email, offline. ¿Vale? Bueno, más que nada, Jordi, siempre estamos hablando de digitalización, estamos hablando siempre de lo guay que es tener pues ese tipo de herramientas y ir innovando, pero por ejemplo nosotros seguimos viendo muchas asesorías que les cuesta dar este paso. ¿Por qué crees que pasa esto normalmente? No es fácil, es decir, el tema, pues es un cambio tecnológico, ¿no? Y los cambios tecnológicos, pues asustan. Uh-huh. Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar con este tipo de herramientas, había un tema, uno de los principales temas que se ponían encima de la mesa, ¿no? Que dónde están los datos, la seguridad, etcétera, tal. Okay. Entonces, pero ese discurso, digamos, desapareció bastante rápido, ¿no? En el sentido, al final, estamos en un mundo digital, ¿no? Entonces, todo el mundo pues tiene cosas o en la nube, ya sean las fotos del iPhone, ¿no? Exacto. O todo en Facebook. Google Drive. Exacto, redes sociales. El email mismo. También. Exacto, plataformas de televisión, ¿no? O de contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ha ayudado también a que determinadas preguntas, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, pues hayan ido desapareciendo. Desde el punto de vista del despacho, pues al final tú vas a cambiar la forma de trabajar, ¿no? Entonces, y muchos despachos pues tienen personal que lleva muchos años trabajando. Uh-huh. y están habituados a hacer el sota, caballo y rey, ¿no? Con una determinada herramienta que cubre las necesidades en cuanto a información contable, compliance, etcétera, tal y cual, pero que están un poco automatizadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es el gran reto, ¿no? Es decir, al final nosotros, y además que no has de bajar la guardia, ¿no? En el sentido de nuestro personal, pues a veces es que estamos cambiando la forma de trabajar, ¿no? Es decir, la filosofía de decir, oye, pues mira, yo me pongo una vez al mes porque tengo todas las transacciones del cliente, me centro en un cliente, hago todo de una tirada, estoy en un día, me dedico a un cliente y al día siguiente a otro cliente, ¿no? Pues eso hay que... Esto es ir rompiendo, ¿no? Poco a poco. Exacto. Esto para mí está muerto, ¿no? Es decir, seguir con esa filosofía, todo que pueda parecer eficiente desde el punto de vista interno del despacho, pero eso no nos permite ofrecer información de valor al cliente. Por lo tanto, es de cambiar la forma de trabajar. Entonces, en muchos, es decir, romper el miedo al cambio, pues uh-huh. es una de las tareas más complicadas desde el punto de vista de despacho para adaptarte a nuevas herramientas, ¿no? Claro. Y además, es decir, es tener la mente y ser flexible, ¿no? Es entender primero has de entender también la tecnología y cómo te puede ayudar, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos también más en una fase de decir, oye, pues a mí lo que me importa más de estas herramientas es darle valor al cliente y después gestionar eficientemente ese cliente, en el sentido de decir, oye, yo al final yo estoy aquí para ganarme la vida, ¿no? Claro. Y tener rentabilidad, o sea, mis clientes han de ser rentables, ¿no? Entonces, cuando hay cliente, o sea, no de nuestros ejercicios que hacemos pues mensualmente, es intentar revisar el proceso interno y el flujo de información de cada cliente para identificar áreas de mejora de cómo tratamos esa información. Uh-huh. Entonces, las personas de los despachos han de ser capaces de ponerse esa gorra, de entender, oye, yo estoy haciendo una cosa que la podría hacer de diferente manera porque otro cliente que tengo lo ha solucionado de diferente manera, y es ahí donde podemos proponer a ese cliente pues trabajar de una manera diferente para ser más eficientes. Ok, muy bien. Y entonces eso es, hay una componente tecnológica y un componente de resistencia al cambio que es importante, ¿no? Es importante. Vale. Uno de los retos más importantes de los despachos, ¿eh? Para mí. Sí, yo también estoy de acuerdo, diría.
Bueno, leo aquí alguna pregunta que tenemos. Tenemos de Sonia Rivas, que pregunta: hola a todos, Jordi, te quería preguntar, para ti que eres cliente de Yuki, ¿cuál es la función que más destacarías del software? Muchas gracias y me ha encantado la conversación. Gracias a ti, Sonia, por escuchar. Muchas gracias. Y lo que más destacaría del software, yo diría que es el concepto, ¿no? Es decir, el concepto de decir, oye, pues hay una forma diferente de gestionar las transacciones contables, donde Yuki ayuda de una manera fantástica, ¿no? Es decir, todo el tema de la automatización de los procesos de la gestión de las transacciones, yo diría que es lo más relevante. Uh-huh. Okay. Aparte de tener esa accesibilidad a la información, que es fundamental, ¿no? Es decir, al final, y es combinar las dos patas, ¿no? Lo que decíamos de dar valor al cliente y gestionar eficientemente todo el cliente, ¿no? Si tú gestionas bien las transacciones, pero al final el cliente no las puede ver, o es complicado que las vea, pues tampoco aportas mucho valor, ¿no? Exactamente. O sea, para mí son las dos componentes de que la herramienta pues hace que merezca la pena, ¿no? Sí, ese es otro. O sea, nosotros, tenemos muchas empresas que entran en contacto con nosotros porque quieren tener este tipo de servicio, y yo creo que, el mercado aún no se ha dado cuenta de la cantidad de empresas que ahora buscan un asesor de este tipo. O sea, que pueda dar información tiempo real cada día, ¿no? de su empresa, ¿no? Y justamente tenemos algunos empresarios también asistiendo, Jordi. No sé si ellos quieren entrar en contacto con vosotros. Seguramente dejaremos también el enlace de conexión a Online Accounting. ¿Tienes algún canal que prefieras que ellos entren en contacto con vosotros? Sí, vía mail o nuestra landing page, pues pueden, a través de Online Accounting, pues pueden dejar sus datos, o si no, si les puedes facilitar mi mail personal, pues encantados de atender, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí una otra pregunta de Natalia. Hola Jordi, muy interesante saber tu experiencia con Yuki. ¿Qué es lo que aconsejarías a tus compañeros en esta situación tan complicada para poder facilitar un poco el trabajo? Bueno, es decir, al final yo lo que haría es apostar por herramientas, por este tipo de herramientas, lo primero, ¿no? Y ver que al final lo que decía antes, ¿no? Es decir, ni todos los clientes son para Yuki, ni Yuki para todos los clientes, ¿no? Es importante identificar, ¿no? Uh-huh. Es importante identificar, pues, en qué clientes estas herramientas, pues les aportan realmente valor, porque evidentemente siempre hay clientes, pues, que se autogestionan, ¿no? Uh-huh. Y al final, yo una de las cosas que más admiro del mundo de la pyme es la capacidad de gestión de memorística, ¿no? de los managers de estas compañías, ¿no? Es decir, es brutal. O sea, hay algunos que vas por detrás porque no los pillan, porque tienen toda la información. Que después lo tengan pues bien estructurado, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero son muy conocedores del negocio, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues a esos clientes pues que no precisan o que no saben ver oye, pues yo como sé la información, pues no voy a acceder de una manera pues realmente tal. Es importante tú como despacho pues gestionarlo de esa manera, porque tú te vas a hacer la gestión de ese cliente de una manera más eficiente. Entonces, el moverte a ese tipo de herramientas tiene la doble. Si sabes conjugar el dar valor, vender ese valor al cliente, más gestionarlo eficientemente, perfecto. Pero a veces algunos de los clientes pues solo cogerán, te quedarás tú con la parte de gestión interna eficiente, ¿no? A lo mejor será poco demandante de información en tiempo real porque él ya es conocedor o su negocio es sencillo, ¿no? O sea, a veces te encuentras negocios que tienen un volumen de facturación alto, pero que la gestión propia de la operación es sencilla, ¿no? Entonces, no necesitan ese acceso a información diario porque están lo tienen muy interiorizado, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es, pues, oye, es lanzarte a este tipo de plataformas, pues porque especialmente ya simplemente por la gestión interna, en situaciones como la que estamos viviendo hoy, pues ya te facilita mucho el poder dar el servicio a los clientes.
Ok. Tenemos una otra pregunta. Normalmente cuando cambias el software de gestión tardas meses en realizar el cambio. Si queremos cambiar este sistema, ¿en qué tiempos consideras que puede estar listo el cambio? Bueno, aquí como cada cliente, como todos, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre. Pero y yo te podría decir que nosotros hemos hecho cosas realmente extraordinarias, ¿no? Es decir, en cuestión de 2 semanas, pues podré estar funcionando, ¿no? Uh-huh. Pero también es en qué modo empiezas a funcionar, ¿no? Es decir, tú puedes tener una urgencia para hacer determinadas cosas y puedes empezar a funcionar. Claro. Pero es decir, yo creo que el plazo entre 3 semanas y 1 mes, tú puedes estar funcionando realmente en modo estar al 90% de cubrir todas tus necesidades, ¿no? Al final, en cada una de las implementaciones, lo que se hace es la parte de análisis, identificar cuáles son las áreas claves y qué es lo que necesitas que esté funcionando en primer momento, ¿no? Para algunos clientes es la facturación, para otros la gestión de las compras, para otros es lo que sea, ¿no? Entonces, pues estableciendo este sistema de prioridades, pues tú puedes empezar de una manera ágil, ¿no? Para mí, es decir, cuando tú me preguntabas al principio, ¿no? ¿Dónde ves la contabilidad a 5 años y a 10 años? ¿No? Sí. Para mí, es decir, al final, cambiar de sistema contable, no será como la portabilidad de unas tarjetas SIM, pero casi, ¿no? Casi. Es decir, al final, los softwares pues, que están ahora en el mercado jugando estas bazas pues son en códigos que te permiten fácilmente interfacear con diferentes sistemas, ¿no? Otra de las gracias de herramientas pues, en el cloud es decir que oye, yo tengo clientes que tienen un sistema de gestión y es muy fácil conectarlo al sistema contable, ¿no? No es aquello que hablabas de desarrollos, de prueba y error y 2 proveedores y broncas, ¿no? Entre uno, esto es culpa tuya, esto es culpa del otro, los datos no fluyen, ¿no? Estos procesos se han simplificado mucho, ¿no? Sí. Y entonces, y esto también lo que te permite, ¿no? La facilidad de estos sistemas de adquirir información y de exportar información, pues hace que las migraciones sean muy fáciles, que te puedas fasear las migraciones en diferentes momentos de esto, por lo que y esto que ha pasado, que nos hemos encontrado, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado empresas que han decidido un cambio de software a mitad de febrero para hacerlo efectivo el 1 de enero, ¿no? Exacto. Y entonces esto te lo permite, tiene sus complicaciones, pero al final la puesta en marcha, un cambio de sistema, es una de las cosas que es fácil de hacer, todo entre comillas, ¿no? Pero es rápida, no son esos procesos, ¿no? Los procesos de análisis del cliente también has de estar tú un poquitín habituado, ¿no? Pero es relativamente sencillo y las herramientas pues ayudan mucho a poner en marcha cosas nuevas, ¿no? O sea, es unas cosas que es importante dejar claro al cliente que ha de perder el miedo, ¿no? O sea, se ha de olvidar, entre comillas, oye, pues esto ya lo haré el año que viene porque es empezar mejor el 1 de enero, ¿no? Cuando después en noviembre dices, ostras, es que ahora tengo mucho trabajo, ¿no? Y entonces vas posponiendo cosas, ¿no? Entonces, estas son las cosas que desde los despachos también tenemos, con estas herramientas tenemos un arma más, ¿no? Para convencer a los clientes de hacer el cambio a este tipo de sistemas. Ok. ¿Y el cambio se puede realizar en cualquier momento del año? Pues sí, con más o menos dificultad, con más o menos calidad de la información, pero al final, para mí el deseo, ¿no? En ese tema de la portabilidad, ¿no? Es decir, al final dices, oye, pues bueno, yo puedo empezar con unos determinados saldos, me gustaría después tener transacciones de años anteriores, etcétera, tal y que cual, pero que bueno, que al final pues los sistemas te van permitiendo pues, combinar esas cosas. Pero la idea sí que sí puedes realizar los cambios en cualquier momento del año y se tienden a concentrar en los cambios de trimestre, ¿no? Que también es aconsejable, ¿no? Es decir, oye, cierro un trimestre, liquido impuestos y es el momento que yo aprovecho de hacer la migración. Exactamente. Es decir, unos de enero, por supuesto, pero unos de abril, unos de julio y algún 1 de octubre, pues sí que hemos empezado a implantar sistemas, ¿no? A hacer cambios en el sistema. Muy bien. Bueno, yo creo que nos estamos quedando ya sin tiempo.
Así que nada, ya creo que vamos concluyendo. Si tenéis más alguna pregunta, si queréis entrar en contacto directamente con Online Accounting, pues os podéis dirigir a la página web donde pondremos el enlace. Nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de podcasts. Este ha sido el primero. Si tenéis algún asunto interesante que queréis que hagamos también aquí, o invitar a alguna persona en particular, algún tipo de, porque lo queremos también hacer informativo, ¿no? Pues nos podéis enviar alguna idea también por email o a través de nuestra página web yukisoftware.es. Dicho esto, Jordi, bueno, muchas gracias por tu asistencia. Tenemos aquí un nuevo comentario. Hablando de cambio, para asesorías que en los últimos 15-20 años trabajan de una u otra manera, el cambio no es fácil. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia, Jordi? Yo remito un poco al principio, ¿no? Es decir, un poco la filosofía nuestra ya tendía hacia esto, ¿no? Y en ese sentido, pues no hemos tenido que jugar con un gran pasado, ¿no? A transformar, ¿no? Y un poco también lo que comentaba en alguna pregunta atrás, es decir, de que es un tema que lo has de trabajar cada día, ¿no? Es decir, al final los gestores del despacho, ¿no? Pues han de estar plenamente convencidos de que estas son las herramientas a utilizar. Uh-huh. y necesitas pues un tema de formación constante, pero ya no de formación en las herramientas, ¿no? Sino en el cual es en el espíritu de la transformación, ¿no? De cómo tú implantas ese cambio, ¿no? en los miembros de la organización. Exacto. Ese es el principal reto, ¿no? En cualquier caso, por nuestra parte, pues si en privado, pues quien emite la pregunta pues quiere contactar a nosotros, podemos profundizar un poco más y podemos dar alguna idea más en concreto, etcétera, ¿no? Pero bueno, genial. Al final es gestión de las personas, la gestión del cambio y la resistencia que te puedas encontrar y cómo le puedes dar la vuelta, porque yo te diría que a nuestro equipo no les quites estas herramientas, no se las quites. Exacto. Porque entienden que mejora su capacidad de trabajo, ¿no? Aumenta su capacidad de trabajo, simplifica mucho su día a día y se pueden centrar en otras cosas, ¿no? que dan más valor al cliente, ¿no? Muy bien. Me agrada mucho escuchar esto. Pues nada, nos despedimos entonces de nuestro webinar. Webinar no, podcast. Lo hicimos también en vivo para algunas personas, pero estará disponible también en podcast. Lo pondremos en la web durante el día de hoy. Así que perfecto. Muchísimas gracias, Jordi. Encantado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga. Muy bien, saludo. Gracias.